Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Araujo. Estamos llevando el curso de Lenguaje 2 en la Universidad San Ignacio de Loyola y este tema que vamos a conversar va a estar conformado por los siguientes integrantes: Brenda Alvarado Balcazar, Daniela Huiza Villafuerte, Eric Renato Araujo y Randy Escobedo Mudara. El tema de hoy que vamos a conversar es si en la actualidad es necesario hacerse un blanqueamiento en la piel en las personas afrodescendientes para ser aceptado en esta sociedad. Nuestra tesis dice que no es necesario, por la actualidad, no es necesario hacerse un blanqueamiento para ser aceptado. ¿Y cómo es posible, ¿no?, que varias personas a través de la historia hayan demostrado, estas personas afrodescendientes, capacidades en las cuales tú ves personas en empresas con puestos importantes, hasta una persona que haya llegado como el presidente norteamericano en Estados Unidos siendo afrodescendiente, o como vemos también a personas desempeñarse en olimpiadas deportivas? Ahora, mucho de la historia tiene que ver cómo empezó todo, cómo se eliminó toda esa discriminación para que la persona afrodescendiente haya sido aceptado. Una de las personas revolucionarias en esta historia se llama Martin Luther King. Martin Luther King fue un activista, pastor baptista estadounidense. Vivía en el estado de Alabama, en la ciudad de Montgomery. Él en el año 1955 hizo una protesta pacífica en su ciudad para poder acabar con la discriminación. Fue entonces que una mujer llamada Rosa Parks estaba dentro de un autobús, fue arrestada por el simple hecho de no haberle dado su asiento a una persona blanca dentro del autobús. Fue eso que motivó a Martin Luther King a llevar esta revolución mucho más, avanzada. Ahora, en el año 1963 fue ahí donde llevó a cabo una marcha y un discurso que se llamaba I Have a Dream. Esa marcha en la ciudad de Washington hubo más de 250,000 personas en esa ciudad escuchándolo a Martin Luther King sobre su discurso para poder acabar con este racismo que hubo en ese entonces. En 1964 fue cuando recibe Martin Luther King el Premio Nobel de la Paz. Y en 1965 sale una nueva ley llamada Derechos Civiles, Igualdad para Todos. Y en 1968 Martin Luther King fue asesinado dentro de una vivienda por un francotirador. Y sale una nueva ley nuevamente mencionando que está prohibido la discriminación al acceder a una vivienda. Fue entonces así como el señor Martin Luther King acabó con el racismo para poder brindar paz para todos. Ahora, en el siguiente argumento se los paso con la señorita Daniela. Muchas gracias. Llevó a cabo una marcha y un discurso que se llamaba I Have a Dream. Esa marcha en la ciudad de Washington hubo más de 250,000 personas en esa ciudad escuchándolo a Martin Luther King sobre su discurso para poder acabar con este racismo que hubo en ese entonces. En 1964 fue cuando recibe Martin Luther King el Premio Nobel de la Paz. Y en 1965 sale una nueva ley llamada Derechos Civiles, Igualdad para Todos.
y en 1968 Martin Luther King fue asesinado dentro de una vivienda por un francotirador. Y sale una nueva ley nuevamente mencionando que está prohibido la discriminación al acceder a una vivienda. Fue entonces así como el señor Martin Luther King acabó con el racismo para poder brindar paz para todos. Ahora, en el siguiente argumento se los paso con la señorita Daniela. Muchas gracias. Mi nombre es Daniela Huiza Villafuerte. La discriminación racial tiene orígenes que sucedieron en la época colonial, ya que si recordamos, al esclavo se le trataba como un objeto, ni siquiera como un animal, porque los amos decían que tendrían un valor al ser llamados así. Para las colonias, a más cantidad de esclavos y mulatos que ellos adquieran, más ascendían en su estatus social. Los esclavos y mulatos que medían 1,70 m y se encontraban en perfectas condiciones de salud eran llamados piezas de ébano, por lo mismo que no tenían valor. Según Juliet Micolta, los profesores hablaban de nuestros antepasados negros como esclavos y supuse que no había nada más. Temas como la negra Casilda, quien ayudaba a sus hermanos hasta llegar al palenque, eran temas que casi nunca se trataban en las escuelas. O bueno, tal vez nunca los llegaron a tratar. Comenzaron a deducir lo negro como algo satanizado, y en cuanto a lo árabe, era excluido de las tradiciones cristianas. El trabajo de los esclavos y los mulatos era totalmente gratuito. En Lima era la ciudad donde más habitaban, pero ellos se cansaron de ser agredidos y se escaparon. Estos pasaron a tener el nombre de cimarrones. Ellos comenzaron a formar bandas y a fomentar la delincuencia. Otros se dedicaban a ser vagabundos. En cuanto a la alimentación de los esclavos y mulatos, se alimentaban básicamente de restos. Fue a base de zapallo, camote, pescado y, por supuesto, menudencia de animales. Ellos fueron muy ingeniosos al sacar nuevos platos, a ver el lado positivo, si se podría decir así. Por cosas de la vida, hoy en día estos platos son típicos del Perú, como el caucao y el anticucho. Se comenzaron a prohibir las reuniones de esclavos en sitios populares, en juegos de azar, etc. Incluso, un esclavo tenía que pedirle permiso a su amo si se podía casar o no. En cuanto a las propiedades de los esclavos, las propiedades esclavistas, era demasiado extensa, desde la aristocracia hasta el sector popular. Se podría decir que un esclavo, si era liberado, el amo lo trataba y le decía, ¿sabes qué? Te libero. Ellos tenían un dinero y ellos podían comprar a otro esclavo. Y así sucedía continuamente. Bueno, entrando ahora en un aspecto un poco más, o un contexto un poco más actual, en el siglo XXI, hoy en día sabemos, y un montón de personas, incluso nosotros somos testigos, de que el racismo y la discriminación no está totalmente desvanecida, porque sentimos de que es un tema que es tan delicado, que ha pasado durante años, desde la época colonial, como mencionó mi compañera, que es muy difícil que se desaparezca así de simple. Pero sí hemos notado que hay muchos cambios. Por ejemplo, antes había esta ley, era una ley donde se mencionaba que las personas oscuras de tez negra no podían, o sea, tenían solamente la mitad o tal vez hasta menos asientos de un bus para sentarse, y las personas blancas tenían la otra cantidad. Y si te quedabas sin asiento, solo te quedabas parado y no tenías derecho a reclamar. Incluso antes también se recurría un montón a la violencia porque no eran aceptados en una sociedad. Entonces ellos sentían el rechazo, sentían el rechazo y se sentían excluidos. Y sentían también que no eran partes de la sociedad.
Entonces eso a ellos los hacía sentir menos, los hacía sentir diferentes, los hacía sentir de que no podían hacer cosas grandes como los blancos, y de esta manera es como ellos preferían o tal vez llegaron a tener el pensamiento de poder realizarse un blanqueamiento. Pero hoy en día ya no es así. La gente de tez morena ya no se preocupa mucho por el color de su piel. Sienten que de verdad, si pueden lograr algo, lo pueden hacer. Y esto es porque hay gente que sí ha luchado, que sí ha luchado contra todas esas adversidades durante esos tiempos, incluso hasta ahora, que de verdad ha sido muy exitosa. Por ejemplo, un claro ejemplo es el presidente Barack Obama, bueno, el expresidente Barack Obama de Estados Unidos, que ha sido reelegido más de 2 veces en su país, un país que es subdesarrollado, un país que es una gran potencia mundial y donde hasta hoy en día la gente lo quiere y lo aclama que vuelva a ser el presidente, porque de verdad es que es una persona con grandes valores y fue el primer presidente norteamericano de descendencia afroamericana, de descendencia afro. Entonces esto dio mucho que hablar y la gente se dio cuenta porque Estados Unidos, al igual que Europa, es uno de los países donde más racismo hay. Entonces el hecho de tener un presidente que es moreno ha hecho abrir los ojos y decir, bueno, este tipo de personas no son malos, no son delincuentes, no son incultos, son personas de verdad que tienen valores y que pueden ser grandes personas. Ya que no solo como él es exitoso, también hay un montón de jugadores de básquetbol, un montón de cantantes, hay cantantes que son famosos que ganan millones de dólares, una de las cantantes una de las cantantes femeninas afroamericanas que más gana en el mundo durante la historia es Beyoncé. Entonces, incluso ella ha fomentado el empoderamiento femenino y bueno, y también dando claro de que su color de piel no la va a hacer ir tras sus sueños, y eso es también lo que fomenta a los niños, a los jóvenes y a gente adulta. Bueno, no solamente en otros países es así, acá en el Perú no podemos dejar atrás de que tenemos una gran descendencia afro que tenemos que agradecer. Por ejemplo, la comida, um, la música, los poemas, y sin dejar de lado la religión. San Martín de Porres fue una persona de tez morena que es un santo. Hay un montón de gente que es devota a ese santo. Buenos días, mi nombre es Randy Escobedo Mudarra. El día de hoy vengo a explicar uno de los temas que me toca exponer, que es la discriminación racial. La idea de prevalecer con este mal en la sociedad de ninguna manera es callando, ¿no? Hoy en día hay muchos medios por los cuales nosotros podemos enjuiciar, denunciar y hacer valer los derechos de cada una de las personas, ¿no? Existen muchos casos reconocidos como el caso del vicepresidente de la multinacional Bayer en Brasil, el señor Van der Loo. Hizo público este año un caso reconocido en Brasil como el de un amigo cercano a él. Acudió a una entrevista de trabajo a la cual se le negó entrar porque al momento de hacer la entrevista la persona que le tomó los datos le dijo que no contrataban negros. Este caso causó mucho revuelo, ya que no es una práctica aislada, ¿no? Resultó que muchas personas también se afiliaron a este caso, ya que muchas personas en Brasil fueron también discriminadas de la misma manera. Al momento de acudir a un empleo, de trabajo, una entrevista, se le negó entrar por su color de piel, ¿no? Por eso este caso es muy reconocido. Realmente fue una falta de respeto y la torpeza de parte de alguien que es un líder, ¿no? Un líder que una empresa reconocida. Más allá del amigo cercano del presidente de la multinacional de denunciar, decidió callar. Es algo que no es recomendable hacer, ¿no? Ya que hoy en día hay muchos medios para poder denunciar, ya sea desde la empresa más pequeña hasta la empresa más reconocida.
o hasta la persona que te puede llegar a ver en estos casos, ¿no? Hoy en día en Lima, Perú, la municipalidad, por ejemplo, de Lima Metropolitana, está tomando diversas cartas en el asunto, ¿no? Uno de ellos es la siguiente acción de a partir del 22 de octubre, según la ordenanza 2160 del 2019, todos los locales ahora van a tener que exhibir un cartel que diga que este establecimiento está libre de las prácticas o actos de discriminación a partir del 22 de octubre. En dicha norma también indica en el artículo 9 que los locales o los establecimientos que no publiquen estos carteles, que no pongan esos anuncios afuera de su establecimiento, recibirán una sanción de hasta de 840 soles, equivalente a 0.2 UIT, además de no cumplir con las medidas o dimensiones y leyendas alusivas al anuncio informativo. También tendrá una sanción de 210 soles. El anuncio informativo también tendrá una sanción de 210 soles, equivalente a 0.5 UIT, ¿no? Ahora, esta ordenanza promueve el respeto, la igualdad, previene, prohíbe y sanciona toda manifestación de prácticas o actos de discriminación. Y aquellos locales o establecimientos que publiquen o que hagan anuncios que digan que solamente se contrata gente de buena presencia, o frases como no reservamos el derecho de admisión, o entre otros tipos de anuncios peyorativos, se establece como un acto de discriminación también, ¿no? Y estas empresas que publiquen estos tipos de anuncios serán sancionadas hasta con 1.050 soles, equivalentes a 0.25 UIT. Ahora, claramente estamos en un 2019 donde se requiere implantar leyes, normas, este tipo de sanciones para poder regular, ¿no? Regular es donde el Estado se dedica a regular este tipo de actos, ya que erradicar ya es un problema más social, ¿no? que de leyes, ya que nosotros tenemos que educar a las familias, a los niños, a los adultos, incluso de estar libre de esta práctica, ¿no? Para finalizar, podemos concluir que hoy en día prevalecen los problemas de racismo, claramente en menor cantidad, ya que hoy en día conocemos muchas personas de éxito, ¿no? Como Barack Obama, a los adultos, incluso de estar libre de esta práctica, ¿no? Para finalizar, podemos concluir que hoy en día prevalecen los problemas de racismo, claramente en menor cantidad, ya que hoy en día conocemos muchas personas de éxito, ¿no? Como Barack Obama, basquetbolistas reconocidos como LeBron, un montón de personas y personajes públicos muy influyentes, de piel morena, que han logrado el éxito. Muchas gracias.